Muy buenas noches de nuevo para todos ustedes. El tema, pues, sobra decir que es muy interesante, es muy amplio. Yo traté de ser lo más resumido posible y quise enviarles 3 textos. Uno que es un preámbulo, otro teórico para nuestra clase y otro que es para estudio posterior, ¿no? El que vamos a tratar en la clase propiamente, que vamos a socializar, es el que se llama aula número 3. A ver, yo se los... Es que estoy... Es este que está aquí en pantalla. Este es el que vamos a trabajar aquí en la clase. Yo voy a asumir que ya tienen como presupuesto el que había mandado el padre Gabriel en un inicio, ¿cierto? Que colocamos una notica que hasta donde natura y tiempo lo permitan. Porque yo sé que todo el mundo tiene ocupaciones, etcétera, pero bueno, son textos, me parece a mí, son teológicos, claro, tienen unos conceptos quizás no muy comunes y muy frecuentes dentro de nuestro vocabulario, nuestro contexto. Sin embargo, están hechos, primero son inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Eso lo vamos a ver muy claro hoy en el tema. Pero además de eso, están también escritos para llegar al pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, si uno los lee de una manera lenta, pausada, pero con ánimo, con amor por la iglesia, seguro que va a comprender gran parte de la temática que está expuesta. Lo que no entiende uno, esas palabras clave que de pronto uno dice, esta palabra, bueno, hoy internet le facilita a uno muchísimo la búsqueda y puede encontrar de verdad mucho apoyo para llevar a profundidad esos temas. Entonces, el preámbulo, el texto que vamos a trabajar y el otro texto para que lo lean entonces con calma ustedes en el tiempo que tengan. Esto ya veremos más adelante en los próximos cursos que se organicen, de qué manera podemos cada uno de estos puntos extenderlo a un solo curso. Por ejemplo, que hagamos un curso de un mes solamente sobre esta temática: la transmisión de la revelación, la escritura y la tradición. Eso seguro que... Y de ahí, de esos 4 días que tendríamos para este punto, nos van a salir otros temas para hoy, y así. Es que es riquísima la doctrina de la iglesia. Ahí es donde uno se da cuenta que el fruto de esto no es un capricho de unos cuantos intelectuales, sino por el contrario es inspiración del propio Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo a los hombres para que podamos conocerlo de una manera más profunda y más amplia. Eso es lo que le encanta a uno cuando estudia y lee estos textos. Bueno, entonces este es el texto que vamos a tratar para que ustedes lo tengan a mano. Comenzamos con estas diapositivas. No en vano está la luz ahí, mucho menos la Sagrada Escritura. Sagrada Escritura, sabemos nosotros que la revelación pública inició y terminó en lo que está consignado en la Sagrada Escritura. Lo que la Iglesia ha definido a partir de la tradición y del magisterio, escuchen bien las palabras, vamos a utilizarlas mucho el día de hoy, a través de la tradición y del magisterio, ha definido como los libros canónicos, el canon de la Biblia. ¿Está bien? Entonces está la Sagrada Escritura, que es inspirada por ¿quién? El Espíritu Santo. Por eso tenemos la luz aquí. Pero no solo el Espíritu Santo inspiró a quienes escribieron esos libros sagrados, sino también inspira y va a seguir inspirando por toda la eternidad a aquellos que la leen. ¿Está bien? Pero hay unas condiciones fundamentales que eso quizás se vaya a ver en el último curso de este semestre, cuando el tema de reflexión va a ser la Sagrada Escritura. Hay unas condiciones indispensables para leer la Sagrada Escritura, ¿cierto? Hay que tener espíritu de meditación, hay que alimentar la fe, hay que tener disposición de alma orante para leer la Sagrada Escritura. A partir de ahí, entonces, el Espíritu Santo tiene las condiciones, digamos, ideales, entre comillas, porque viene al caso cualquier tipo de debilidad que podamos tener nosotros, ¿cierto? O falencia natural o sobrenatural, lo que sea. Pero el Espíritu Santo nos dispone entonces ahí de mejor manera para que nosotros podamos leer lo que Él quiso decir en la palabra de Moisés, de Jeremías, de Isaías, de los evangelistas, etc. Entonces, a propósito, está la luz ahí y la Sagrada Escritura. Ahora, la Iglesia se encuentra establecida o ha sido estructurada de una manera muy sapiencial por el propio Dios nuestro Señor, para que dentro de su estructura estén unos hombres y unas mujeres que iluminan de una manera especial a los demás, para que puedan entender lo que está consignado en los libros sagrados. ¿Está bien?
Es lo que llamamos, ya habíamos conversado aquí al respecto de eso, la iglesia docente. Pero que no podemos involucrar única y exclusivamente lo que tiene que ver con los obispos, el clero, ¿no? Los que han recibido el ministerio sacerdotal, sino también aquellos hombres y mujeres que conocemos como doctores de la iglesia o padres de la iglesia. ¿Está bien? Bueno, esta foto también muy a propósito la quise colocar. Este es el altar de la cátedra de Pedro en la Basílica del Vaticano. Ustedes ven aquí, a ver si con el mouse alcanzan a ver, ¿cierto? Que no es muy detallada la foto para los que están más lejos. Aquí hay una silla, una cátedra. Se supone que aquí la piedad, la tradición nos enseña que por lo menos gran parte de aquella silla sobre la cual Pedro se sentaba para enseñar a la iglesia naciente está ahí. Se veneran las reliquias, ¿cierto?, de ese símbolo de la enseñanza y del magisterio en la cabeza del obispo de Roma, del Papa, de San Pedro. Es uno de los altares, digamos, más imponentes que la iglesia tiene en el mundo entero, y obviamente está ubicado aquí en el Vaticano. Entonces, ¿qué dice aquí el texto? Dios quiso edificar su iglesia, para lo cual dispuso los medios capaces de conservar fielmente el depósito de la revelación. Entonces vamos viendo que esas tres palabras claves del título de nuestra aula del día de hoy están enteramente unidas, ¿no? Entonces es revelación, ¿qué más? Tradición y magisterio. Se alimentan entre sí, se enriquecen y se convierten en un punto fundamental dentro de las posibilidades que tenemos nosotros de conocer más a Dios. El último en utilizar este símbolo de la realeza del Papa, ustedes recuerdan que hasta finales del siglo XIX el Papa era rey de unos estados, los estados pontificios, que le robó un hombre por allá llamado Garibaldi. La historia ustedes pueden ir a ver que es muy interesante. En medio de todo eso se van a encontrar a Don Bosco, en todo el papel que jugó Don Bosco con su apostolado a finales del siglo XIX, etc. Bueno, terminaron robando los estados pontificios al Papa. En fin, y esto es un símbolo del poder que el Papa tiene, temporal y espiritual. Inclusive los no cristianos, los no creyentes, los que se pueden considerar anticatólicos, etc., tienen que, de alguna manera, confesar la autoridad que tiene el Papa. Y un símbolo de esa autoridad era esta corona, pero es una triple corona, la tiara pontificia. El último en usarla fue el Papa Pablo VI. Ni Pablo I ni San Juan Pablo II la usaron, pues menos Benedicto XVI y tampoco Francisco. Quedó hasta Pablo VI, pero es un símbolo también del poder que el Papa tiene, el poder sobrenatural de enseñar por encima de todos los obispos y de todos los clérigos a la iglesia. Entonces es un símbolo también de ¿qué? Del magisterio y de la tradición. Dice entonces, la tradición es la transmisión oral y viva de la verdad revelada que, teniendo el inicio de los apóstoles, perdura en la iglesia bajo la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, si ven lo que decíamos, el Espíritu Santo inspira a los agiógrafos, aquellos que escriben la Sagrada Escritura, ¿cierto? Pero después inspira ¿a quiénes? A los que van a leer, interpretar y enseñar al pueblo de Dios a partir de ¿qué? De la revelación de Dios consignada en la Escritura. Los padres atestiguan, los padres de la iglesia, atestiguan la presencia de esta tradición a la cual debemos el conocimiento de los libros sagrados y de su más profunda inteligencia. Entonces se combinan dos elementos, uno natural y uno sobrenatural. ¿Quién va a decir hoy en día? Nadie se atreve a decir o a juzgar, a poner en tela de juicio la inteligencia de un San Agustín, de un Santo Tomás de Aquino, de un San Juan de Ávila, de un etcétera. Grandes santos y teólogos que tuvieron la iglesia, que de alguna manera ayudaron a explicitar las grandezas que tiene la Sagrada Escritura para transmitírsela al pueblo de Dios. Entonces es la asistencia del Espíritu Santo a lo largo de 2000 años para que la iglesia como madre, por eso la figura de madre para la iglesia como madre enseña, acoge, alimenta, así como la madre en el plano natural realiza todas esas tareas indispensables para la formación física e intelectual de un niño o de una niña. La madre también, iglesia como madre, nos forma a nosotros con el auxilio del Espíritu Santo para que podamos alimentarnos ¿de qué? De la revelación.
y nuestro espíritu pueda crecer y renacer constantemente en la gracia para conocer más a Dios. ¿Está bien? ¿Entendido hasta ahí? Es muy bonito esa relación de madre que enseña con madre que acoge a su hijo en la primera escuela, que es el hogar. Tradición y la Sagrada Escritura están unidos y se comunican entre sí. Esto es una novedad que trae el Concilio Vaticano II, y lo vamos a ver en los textos, el que ustedes ya leyeron, el que vamos a socializar hoy y el que van a leer después. Esto es como un denominador, miren, tradición y Sagrada Escritura. Ahí no está magisterio, pero vamos a ver cómo el magisterio es un eslabón que une esos dos elementos, que son primordiales en el conocimiento de Dios: tradición y Sagrada Escritura. Entonces el Concilio Vaticano II, como novedad dentro de toda la enseñanza de la Iglesia, dentro del magisterio de la Iglesia, nos dice que esos dos elementos deben de ir siempre caminando juntos en la tradición de la Iglesia. Hasta el Concilio Vaticano II se le daba una predilección especial a la Sagrada Escritura, por obvias razones. El Concilio Vaticano II no lo desplaza. ¿Qué hace el Concilio Vaticano II? Exalta de una manera especial, ¿cuál es el primer término? La tradición. Es que son 2000 años de historia que tenemos, que han aparecido grandes hombres y mujeres que, iluminados por el Espíritu Santo, salen con conceptos, con definiciones, con enseñanzas maravillosas al respecto de Dios. Eso no se puede dejar de lado. ¿Está bien? Entonces se considera, evidentemente, como iluminados por el Espíritu Santo. Bueno, tradición y la Sagrada Escritura están unidos y se comunican entre sí de modo que la Iglesia no alcanza de la sola Sagrada Escritura su certeza sobre todas las cosas reveladas. Y si ustedes leyeron el primer documento, o gran parte del primer documento que les envié, estaban desarrollados ahí de alguna manera, históricamente estaban desarrollados algunos conflictos y algunas diferencias entre la Iglesia Católica y las diferentes denominaciones protestantes, con Lutero a la cabeza, con Calvino y tal, porque para ellos entonces solo Sagrada Escritura, tradición y magisterio. ¿Está bien? Entonces la Iglesia se diferencia, obviamente, porque considera que el Espíritu Santo sigue vivo en la Iglesia. La esencia de la Iglesia no cambia, pero vamos a leer unos textos muy lindos ahora que dicen lo siguiente: la esencia de la Iglesia no cambia, sin embargo las épocas cambian. Entonces el Espíritu Santo de alguna manera quiere adaptarse al oído de quienes le escuchan, ¿cierto? Para que puedan digerir de una mejor manera la palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces ahí entra la tradición y el magisterio, porque es la experiencia. Bueno, el primer testimonio de la tradición es el magisterio de la Iglesia. Pues claro, ¿cómo no vamos a considerar nosotros las primeras enseñanzas que los apóstoles le daban a las comunidades? El primer testimonio más, digamos, más evidente, porque todos dan testimonio, los apóstoles y los discípulos, el testimonio de que la tradición está unida al magisterio y que está consignada en la revelación, es la fundación de las iglesias que realiza ¿quién? Pablo, en todo su peregrinaje. ¿Qué hacía Pablo? Llegaba y fundaba una iglesia, después le escribía a esa iglesia, ¿cierto? ¿A partir de qué? De lo que él había recibido de Cristo y de sus apóstoles. Esa iglesia local se enriquecía con la enseñanza de Pablo y ahí se fortalecía una comunidad que crecía. Entonces, en esos primeros testimonios de Pablo, fundando iglesias aquí y allá, comunidades eclesiásticas aquí y allá, se considera de manera especial ese testimonio de la tradición que queda consignado en el magisterio de la iglesia. O sea, empezaron a enseñar los apóstoles, ¿está bien? ¿A partir de qué? De las enseñanzas de Cristo. O sea, que ellos se convirtieron en transmisores de la palabra de Dios. Entonces, la primera confirmación de la validez de la tradición y de la enseñanza en el magisterio es que el testimonio de los mismos apóstoles. O sea, se evidencia con las primeras comunidades cristianas. ¿Cómo se iban a desarrollar las primeras comunidades cristianas si no existían ni tradición ni magisterio? Imposible. Es lógico. Inclusive en muchas instituciones se da de esa manera. La tradición en la historia y las grandes empresas, así, en esa misma línea. Luego, los padres de la iglesia, entonces, tiempo después de las primeras comunidades cristianas, la praxis litúrgica, por ejemplo, lo que conocemos hoy nosotros, para no ir muy lejos cuando hablamos de liturgia, hablar de la celebración eucarística. Seguro que así como el Padre celebró hoy la Eucaristía aquí, de 6 de la tarde, así no la celebró Pedro. Nunca. Ni Pablo.
porque a partir de la tradición, de lo que se iba transmitiendo de unos a otros, ese partir el pan se fue enriqueciendo. Entonces aparecen las luces que adornan el altar. No es solamente porque las catacumbas vivían a oscuras, no, ahora tiene un simbolismo, es el Espíritu Santo, es la luz de Cristo. El mantel es blanco, ¿por qué? Alba. Los ornamentos blancos significan que la pureza también recuerda el amanecer, la resurrección de Cristo. Bueno, el color de los libros litúrgicos, el dorado, todo va creciendo y va enriqueciéndose ¿con qué? A partir de la tradición. Porque no es solo transmitir, sino que todo el que va recibiendo se enriquece y enriquece al que viene más adelante. Eso es muy lindo. Entonces, solo eso es una evidencia de la riqueza que tiene la iglesia y que la recibe a partir de ¿qué? Del Espíritu Santo. El consensum fidei. Entonces, ¿qué tiene? Eso está muy relacionado con la tradición. Miren la frase en latín. Yo estoy ciego, me acerco un poquito más. Credetur est quod semper, quod ubique, quod ad omnibus credibus est. Vamos a la traducción. Solo y todo cuanto fue creído siempre, por todos y en todas partes. Entonces, la iglesia como es madre, empieza a escuchar por acá que una comunidad católica por allá en Éfeso, hablando de los primeros tiempos, y otra por allá en Tesalónica, empiezan a hablar comúnmente de unos dones, de unos carismas. Pero nunca se comunicaron esas dos comunidades. El Espíritu Santo sopló acá y sopló allá. Después, en un momento, empezó a soplar sobre la virginidad de María. La iglesia escuchaba atenta, como madre no decía nada, iba desarrollando la teología respecto de la virginidad de Nuestra Señora. ¡Pum! Define el dogma de la perpetuidad, de la virginidad perpetua de Nuestra Señora. ¿A partir de qué? De esa tradición, eso que el Espíritu Santo va soplando por aquí y por allá, puede ser inclusive a partir de una piedad popular. No, resulta que en el siglo IV, más o menos en el siglo IV, padre, creo que fue que se empezaron a construir los primeros baptisterios. ¿Cuál era la idea común en los primeros cristianos? Ir al río Jordán, eso era lo ideal, ¿cierto? Pero la iglesia empezó a inspirar aquí y allá. Primero que todo el mundo no puede ir allá. Entonces hay una realidad práctica, pero también el Espíritu Santo va suscitando diferentes formas de enriquecer ese encuentro con Cristo. ¿Está bien? Entonces por eso dice aquí, repito, solo y todo cuanto fue creído siempre, por todos y en todas partes. Entonces la iglesia empieza a escuchar lo que el Espíritu Santo dice y ella como madre define, esto está bien, pero puede ser también que en diferentes comunidades estén diciendo esto y esto. La iglesia dice, no, esto está mal. ¿Por qué? Porque ella es madre, pero también es maestra. Entonces ella es la que define. Por eso en la cabeza de Pedro es donde nosotros tenemos de una manera oficial y acabada la docencia de la Iglesia Católica. ¿Está bien? Eso es muy lindo, pero todo armónico, nada impuesto, no produce alienación, no. Es siempre en común acuerdo y manifestando el amor junto con sus fieles. Bueno, y los teólogos están aquí a propósito en un último lugar, porque pueden tener una palabra muy interesante, pueden hacer un debate muy interesante, pero tiene más fuerza la tradición de la iglesia. Puede ser que varios teólogos por tradición dicen algo, bueno, entonces los papas lo asumen como una verdad y en algún momento lo terminan definiendo como dogma, simplemente para dejar cerrada la cuestión, ¿sí? Bueno, el oficio de interpretar la palabra de Dios escrita o transmitida está confiada al magisterio de la iglesia, el cual no es superior a la palabra de Dios, sino que sirve a esta, enseñando solo lo transmitido. Miren qué interesante, pero es que no es cuestión de comparar lo que está en la revelación, en la Sagrada Escritura con el magisterio, sino que el magisterio está para servirle y se enriquece y alimenta ¿de quién? De la Escritura, pero juntos trabajan para abrirle los ojos al hombre y revelar de una manera más completa quién es Dios y cuál es su plan de salvación con cada uno de nosotros. Bueno, el magisterio de la iglesia está formado por el romano pontífice, primero que todo y antes que nada, y los obispos en cuanto legítimos sucesores de los apóstoles. Esa palabra legítimos aquí es muy importante porque hay muchos obispos, entre comillas diría yo, porque no tienen la misma categoría de enseñanza y dentro del magisterio que en la iglesia, porque hacen parte, por ejemplo, de comunidades cismáticas donde no reconocen la autoridad del Papa, entonces no son legítimos. Los consagraron obispos, pero no son legítimos. Entonces lo que ellos enseñan no hace parte ¿de qué?
del magisterio. Inclusive en algunos asuntos de fe y moral, los obispos y los arzobispos son inerrantes, porque el Espíritu Santo no permite que se equivoquen. De esa manera la Iglesia es santa, es que hasta allá van las cosas, ¿está bien? En ciertos asuntos, y eso sería otro tema muy interesante para hablar al respecto de la inerrancia del Santo Padre. Bueno, en algunos asuntos. Sagrada Escritura, tradición y magisterio están así unidos de tal forma que no pueden subsistir independientemente. Esto es una novedad muy especial del Concilio Vaticano II. Entonces, entre los tres trabajan. ¿Para qué? Para ponerse al servicio del hombre y que éste pueda conocer más a Dios, conocer y amar. Entonces no pueden subsistir independientemente y todos ellos juntos contribuyen a la salvación de las almas. Entonces, si ustedes leyeron el primer documento, este último párrafo es una bomba a la hora de hablar de todas las discusiones que se dieron con Lutero y sus seguidores por allá en el siglo XVI. Este es el concepto bomba de las grandes diferencias teológicas con las otras iglesias y denominaciones cristianas. Cuando uno ve o lee lentamente este párrafo, uno dice, es muy grave. Vuelvo y leo. Sagrada Escritura, tradición y magisterio están así unidos de tal forma que no pueden subsistir independientemente. Entonces, ¿qué pasa si yo digo que solo la Escritura o la revelación salva? Estoy desplazando tradición y magisterio. Y todos ellos juntos contribuyen a la salvación de las almas. Entonces, un alma difícilmente, no digo imposible, porque fuera de la iglesia hay salvación. Eso sería absurdo decir que fuera de la iglesia no hay salvación. Para aquellos que no conocen la iglesia católica, obviamente, claro. Y de una manera especial para ellos. Pero hay salvación fuera de la iglesia, claro. Sin embargo, es muy difícil. Como uno caminar a ciegas, a tientas, difícilmente va a llegar al lugar donde quiere dirigirse, porque no está guiado por el Espíritu Santo en la plenitud. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí, ¿entendido? ¿Cierto que sí? Bueno, aquí también la imagen la puse a propósito. Es una fuente. Vamos a considerar que ese primer piso pero arriba, el superior, es la Sagrada Escritura. ¿Está bien? De ahí sale el agua, la fuente. ¿Quién es la fuente de agua viva? Cristo, ¿cierto? Esto es una hermenéutica de la arquitectura o de los ornamentos de la arquitectura religiosa. Después, ¿cuál es el primer platón? La primera bandeja que se alimenta. ¿La tradición o el magisterio? ¿Qué dicen ustedes? La tradición. Después el magisterio. Es que el magisterio tiene que ver más con la estructura docente de la iglesia, ¿cierto? Es algo que se va desarrollando con más tiempo. Pero miren que todos se alimentan de la misma agua, ¿cierto? Tradición y magisterio. Podríamos poner un cuarto, solo que ya no me da la foto. Un cuarto somos nosotros. Nos alimentamos ¿de qué? De toda esa gracia, bendición, porque no es solo concepto intelectual, es gracia y bendición a partir de la cual conocemos más a Cristo. Bueno, yo creo que esta era la última, ¿sí? Vamos a poner aquí un video del Papa. Queridos hermanos y hermanas, no por separado, sino... Es el video del Papa. Y entonces vamos a nuestro texto. Ahora sí, pueden tomar el texto, todos lo tienen. Este es el texto que vamos a trabajar. Ya les dije, son tres, uno que es preámbulo, uno para el trabajo hoy y otro para un trabajo posterior que ustedes van a hacer ya de una manera más personal. Entonces dice, son solamente, yo reuní aquí 11 páginas y unas preguntitas al final que quedan de tarea. A ver. Nos proponemos entonces desarrollar, en continuación con la lección anterior y la anterior, porque todo está relacionado, desde el aula 1, la 2 y esta 3, las aportaciones que hace el texto conciliar en torno a las dos fuentes de la revelación. ¿Cuál es el texto conciliar que vamos a considerar el día de hoy? Yo se los mandé. A ver si lo tienen todos ahí, que es la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación, el capítulo 2 de Pablo VI, ¿cierto? Solo el capítulo 2 de esa Constitución. Bueno, entonces, dos fuentes de la revelación, la Escritura, la tradición, así como la mutua relación que hay entre ambas.
La tradición cristiana ha ido desarrollando esta cuestión, no sin algunas polémicas con otras confesiones cristianas a lo largo de la historia, que ya lo habían visto ustedes en el texto anterior. Presentar esas polémicas entonces desbordaría nuestro objetivo. Por esa razón no vamos a detener únicamente en los términos con que el texto conciliar aborda la cuestión. Entonces, en esencia sería el texto conciliar, y aquí lo que vamos a hacer es una hermenéutica, una lectura de ese texto de la Dei Verbum. Entonces, los redactores del texto de la Dei Verbum, transmisión de la revelación divina, intentaron zanjar las tendencias protestantes ya planteadas en el Concilio de Trento, cuando afirmaban la importancia de la Sagrada Escritura en detrimento de la tradición. Entonces no es así, ya vimos que son dos elementos que van caminando juntos, revelación y tradición. Aquellas corrientes consideraban que la única fuente de la que se nutre la revelación de Dios estaba en la Sagrada Escritura, y hasta hoy en día lo consideran así, todas las denominaciones cristianas. El Concilio Vaticano II se pregunta entonces a este propósito, ¿qué relación hay entre revelación y tradición? ¿Qué valor podemos conceder a la tradición en su relación con la revelación? Entonces, utilizando como elemento conductor ese texto del concilio, la Dei Verbum, vamos a presentar un resumen de las posibles respuestas a esas preguntas planteadas. Primero, el problema de las dos fuentes, la escritura y la tradición. Entonces, parecería en un primer momento que algo de lo que nos dice la tradición no está explícito en la escritura. Parecería, y es verdad. Porque ¿qué es lo que hace entonces la tradición? Es como si la tradición se alimentara del néctar que está en la Sagrada Escritura, de donde sale una riqueza mucho más explícita. ¿Está bien? A simple vista no se ve, pero está ahí. ¿Sí? La esencia de la Escritura se mantiene, solo que aquel que lee, iluminado por el Espíritu Santo, descubre una maravilla que antes quien había leído no había comprendido. Y eso puede ser una clave para una época histórica salir de la crisis. Por eso la importancia de los documentos del Concilio Vaticano II para estos momentos, para nuestros días. ¿Está bien? Porque es la respuesta del Espíritu Santo a través del magisterio de la Iglesia, donde unos padres conciliares se reúnen. ¿A qué? No hacen otra cosa que interpretar la Sagrada Escritura en favor de las necesidades de un momento histórico. ¿Está bien? Entonces ustedes ven ahí como tradición y revelación aparecen como respuesta para el hombre que busca sentido a la vida. ¿Sí ven? Qué bonito. Continúa entonces ahí. Ambas constituyen las fuentes en las que podemos enriquecer la experiencia de Dios. Esta experiencia es percibida en su palabra. A ver, para los que no tienen el texto y pueden ver aquí. Vamos aquí en el 2. Esta experiencia es percibida en su palabra, Sagrada Escritura, y en la contemplación. Oído, estas son palabras claves. Contemplación, estudio y predicación de esa palabra. Entonces, contemplación, estudio y predicación. Contemplación más estudio, más predicación de palabra de Dios es igual a ¿qué? A tradición. Bonito. Y de ahí surge el magisterio. Entonces, están unidas, son familias entre sí, son familiares entre sí. Por esta razón, ya los padres conciliares, o sea, todos aquellos que participaron del concilio, se preguntaban a este propósito por la relación que hay entre revelación y Sagrada Escritura. O sea, si la revelación, absolutamente hablando, termina en la Sagrada Escritura. Sí, absolutamente hablando, sí termina ahí. Pero para interpretar esa revelación es necesario que la participación de los hombres, que comuniquen lo que el Espíritu Santo quiere decirle a las comunidades. ¿Está bien? La reflexión cristiana a este propósito concede un valor específico a la Sagrada Escritura y a la tradición como los canales necesarios. Esto es importantísimo, necesarios, canales necesarios en el hombre para la comprensión de la revelación. Entonces, por eso no se puede despreciar la tradición, obvio. Eso lo hace un docente en su oficio básico en un colegio o en una universidad. Yo no puedo dejar atrás los presupuestos intelectuales que tiene mi alumno y que recibió por tradición en quinto de bachillerato, grado 10, o que recibió en el primer semestre si está en el quinto. Es obvio que debo mantener y enriquecer la tradición. Diga, señor. Cuando el texto se refiere a contemplación, exactamente, ¿qué significa?
Sí. Contemplare. Los antiguos, le explico. Bueno, o sea, significa la contemplación que puede llegar. Es una actitud del espíritu. Eso es una actitud del espíritu, una buena disposición del espíritu para escuchar al Espíritu Santo. Cuando yo, por eso también para mí, sí, es una disposición que yo puedo tener para escuchar de una mejor manera la palabra de Dios. Esa es una actitud, es una postura de alma, es una disposición de alma. ¿De dónde viene la palabra contemplar? Es colocarse en el atrio del templo para observar el firmamento. Esos eran los contemplativos, los que se colocaban, ¿está bien? Entonces, cuando yo quiero escuchar la palabra de Dios, quiero disponerme para recibir algo de lo alto, me coloco en qué actitud contemplativa. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Y eso es lo que quiere decir el texto? Sí, claro. O sea, la contemplación que pueden tener varios de los integrantes de la iglesia, por ejemplo, un San Juan de la Cruz, una Teresa de Jesús, una Teresita de Jesús, una Sor Isabel de la Divinidad, los estados de contemplación a las que llegaron, a eso se refiere también el texto. Sí, claro, es evidente. Porque antes y en un primer momento, cualquier doctor de la iglesia o padre de la iglesia era un contemplativo y era un místico. Porque precisamente para la iglesia, nosotros podríamos hablar de un cristianismo que le abrió enteramente las puertas a la razón, ¿está bien? Pero no es una religión racionalista, no. Por eso la palabra contemplativa es superior a la razón, porque no es solo un esfuerzo especulativo que yo hago con mi intelecto, sino que el Espíritu Santo me ilumina y sobrepasa mis capacidades naturales. De tal manera que un Santo Tomás de Aquino al final de su vida decía: mire, yo no aprendí nada leyendo todo lo que leí, lo que aprendí, lo aprendí delante del Santísimo Sacramento. Contemplativo, eso puede decir Santa Teresa. ¿Ah? Claro que sí. Y entonces, por eso no lo hace cualquiera, o sea, cualquiera no puede enriquecer la tradición. De ahí el peligro de la libre interpretación de la Sagrada Escritura. Yo cojo la Biblia y la abro, entonces yo me las doy de contemplativo, y eso no es así nomás. Pues, eso es muy orgánico, es muy bonito, pero también es elitista en el buen sentido de la palabra, pues, porque cualquiera no puede venir aquí a coger un texto y decir: ay, yo estoy iluminado por el Espíritu Santo, y empieza a cantarolear quién sabe qué barbaridades, y ya eso es parte de la tradición. No, un momentico, que todo es con calma, con organización, con jerarquía, con sentido común, etc. Bueno, muy buena la pregunta, muchas gracias. Bueno, entonces, recuerda estas palabras con las que el texto conciliar quiere afirmar la mutua relación entre ambos. Miren, este es un texto de Ibero. La tradición y la escritura están estrechamente unidas y compenetradas. Manan de la misma fuente, ¿se acuerdan el dibujito? Manan de la misma fuente, se unen en un mismo caudal. Aquella imagen propia de la liturgia, que hay dos ciervos alimentándose de un riachuelo que nace, ¿cierto? Y va yendo hacia adelante. Con el mismo que se alimentaron ellos, se va a alimentar después que las plantas, otros animales, eso enriquece todo el valle. Eso es la tradición y el magisterio. Se unen en un mismo caudal, corren hacia el mismo fin: Cristo, conocer a Cristo. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo a los apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Por eso la Iglesia no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado, y así ambas se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Entonces esta es una novedad revolucionaria en el buen sentido de la palabra, de la Dei Verbum, lo que no habían dicho los concilios anteriormente. Entonces esto es una señal ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Está bien? Para poder aprovechar de una mejor manera todo lo que la Iglesia enriqueció con el magisterio, la Iglesia nos dice: oiga, pongámosle más cuidado al magisterio y a la tradición. Por eso Benedicto XVI fue tan duro en todos sus documentos, o en la gran mayoría de los documentos, alegando que era necesario
establecer una hermenéutica de continuidad, o sea, una lectura de continuidad entre la tradición y el Concilio Vaticano II. Porque aparecieron aquellos profetas, entre comillas, que decían, no, el Concilio Vaticano, novedoso, acabó con todo lo que había atrás, ahora es una nueva iglesia. Pero miren esto nomás, está alabando la tradición. Entonces empezaron a sacar unas novedades rarísimas en la iglesia. Eso fue conflicto, y grave conflicto, interno y externo. Entonces hay que saber leer una continuidad, lo que la iglesia enseña lo sigue enseñando, ¿está bien? Puede cambiar de alguna manera el lenguaje, pero la esencia se mantiene. Bueno, eso es la de Dei Verbum, que ustedes tienen el texto también ahí, en el numeral 9. En este texto, bueno, entonces vemos los puntos que se van a desarrollar. Vamos con este primero. Relación entre escritura y tradición. Entonces, el Concilio Vaticano II afirma que existen, para nosotros, dos vertientes de las cuales los hombres podemos deducir las verdades reveladas. La Sagrada Escritura, llamada también Biblia, que contiene Antiguo, Nuevo Testamento, y la tradición. Ahora, la Sagrada Escritura, entonces, contiene todas las manifestaciones de Dios asequibles a la experiencia humana, la relación que Dios tuvo con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y luego la palabra de Dios encarnada con los hombres y transmitida a través de ¿qué? De los evangelistas, las cartas de Pablo y las demás epístolas que consideramos en el Nuevo Testamento. El hombre, desde su experiencia religiosa, transmite el texto escrito a las generaciones futuras, iluminando la inteligencia y guiando la voluntad del hombre. Dios se sirve de él como instrumento para hacer conocer por las palabras, por frágiles y humanas que éstas sean, las verdades de Dios, aquellas que expresan su voluntad, que no habrían podido ser conocidas por solo la luz de la razón. Entonces, si ven, por más que uno diga, usted no sabe lo que fue San Agustín antes de convertirse, sí, consideremos la debilidad de San Agustín, está bien, pero después lo que el Espíritu Santo logró iluminar en él para que salieran tales maravillas de textos, de explicitaciones de la Sagrada Escritura. Dios se vale también, ¿de qué? Del hombre, para dar a conocer las grandes realidades. Inclusive, es una señal, no sé si ustedes conocen la historia, seguramente los padres sí conocen la historia de Ludwig Pastor. Él escribió una de las enciclopedias más famosas al respecto de la historia de la Iglesia. Son 147 tomos, si no estoy mal. Historia de los Papas se llama. Entonces, él llegó a principios del siglo XX y se encontró con un hombre que ya era Papa, Pío X, y le pidió permiso, siendo él, Ludwig Pastor, siendo protestante, luterano, no católico, luterano. Le pidió permiso como historiador alemán para escribir una historia de los papas, pero claro que necesitaba entrar ¿a dónde? Pues ¿dónde va a estar el archivo con las grandes historias de los papas? En el Vaticano, en lo que se conoce como el archivo secreto del Vaticano. Pues que hoy en día uno puede entrar al archivo secreto hasta por internet, pero bueno, conocido como el archivo secreto. Y el Papa le dio vía libre, el hombre entró allá y se metió como buen alemán, disciplinado, juicioso, inteligente, ¿no? Se dedicó a la escritura. Terminó su obra, o por lo menos en gran parte la obra, pidió una audiencia con San Pío X. San Pío X le dio la audiencia. Y al final de la audiencia él le dijo, yo quiero pedirle algo, santidad. Claro, lo que quiera. Yo quiero pedir ser bautizado en la Iglesia Católica. Entonces San Pío X, santo, seguramente con discernimiento, no sé si se dio cuenta por los ojos o qué, pero le dijo, listo, vamos a hacer la ceremonia, no hay problema. Sin embargo, esto pues en medio de toda una conversación más larga, extensa, le preguntó, bueno, ¿y qué lo llevó a usted a considerar dar este paso en su vida? Y dijo, mire, de tal manera yo tuve posibilidad de encontrarme con la realidad de los hombres, sucesores de Pedro, desde Pedro hasta usted, hasta San Pío X. Me di cuenta de las debilidades humanas, me di cuenta de las tragedias dentro de la iglesia producidas por el hombre, que si esta institución no fuera divina, ya la hubiéramos destruido. Entonces, contemplando la indestructibilidad de la iglesia, el hombre dijo, esto es divino, y por eso quiero convertirme, porque esta es la iglesia verdadera. Entonces, ¿a partir de qué? De las debilidades de los hombres, el Espíritu Santo se da a conocer. ¿Está bien? Eso es bonito también, eso es una promesa de que el Espíritu Santo está presente. Bueno, esto es la Sagrada Escritura. La tradición, al contrario, la tradición encierra las verdades que ellas también han sido reveladas por Dios, pero que han sido transmitidas en el origen de viva voz, no por escrito de una generación a otra. Porque, por ejemplo,
Juan, el evangelista. ¿Qué escribió Juan? Un evangelio. El evangelista escribió un evangelio, por lo menos. ¿Qué más escribió? ¿Tiene una carta por ahí? Sí, cartas, claro, escribió. Y el Apocalipsis. ¿No será que él tenía? No, es verídico. Por tradición conocemos, y por historia pues, conocemos que él tuvo que discípulos, claro que tenemos. Y tenemos la relación de sus discípulos, obviamente. Muchos llegaron a Europa a evangelizar. Ahora, él no le habrá contado detalles más específicos, más, ¿qué diría yo? No, profundos de alguna manera, de la vida de Cristo a sus discípulos que no contó o no escribió en el Evangelio. ¿Cómo decir que eso no es inspirado por el Espíritu Santo? Claro. La esencia, obviamente, está donde, en la Sagrada Escritura. Pero ¿cómo dejar de lado las enseñanzas de un San Juan durante 20 o 30 años después de la muerte de nuestro Señor? ¿Cierto? Y no considerarlas dentro de la tradición. Entonces es lo que la Iglesia reflexiona y viene el concilio y dice, no, es que no podemos dejar eso de lado, eso tiene una riqueza increíble, ¿está bien? ¿Cuántas cosas inclusive? Y esto lo digo con todas las letras porque es una realidad histórica también. ¿Cuántas cosas no entendió Santo Tomás que no entendió el propio Pedro? Con la Escritura, así de sencillo. Porque ¿qué hizo Santo Tomás? Inclusive tomó textos de paganos, Aristóteles, Platón, de un teólogo musulmán como Averroes, y enriqueció lo que decía la Sagrada Escritura. Entonces no sale de ahí, a partir de la experiencia mística de Santo Tomás, una riqueza mayor que muchas de las palabras comunicadas por un San Pedro. Claro, entonces ¿cómo despreciar esta tradición venida de un hombre como él? Para no hablar de un San Juan de la Cruz, una Santa Teresa, etc. ¿Está bien? Dime, sí. Sí. ¿Por qué? No, quiere decir que si los cristianos, o sea, las denominaciones cristianas no creen en el Espíritu Santo, alguna teología tienen desarrollada en torno a la neumatología, pues al Espíritu Santo, pero ni de lejos lo que tenemos en la Iglesia Católica, por obvias razones. Primero, tenemos nosotros 2000 años de tradición, ellos si acaso podrán tener 400, y cuando uno va y considera la tradición que tienen ellos en la enseñanza, ni siquiera es unificada. O sea, la doctrina que maneja una denominación cristiana aquí en Colombia no es absolutamente igual a la que tiene una denominación cristiana con el mismo nombre en Brasil o en Pakistán, por decir algo. No se mantiene esa unidad, es diferente la consideración teológica que hacen ellos, pero sí la tienen al respecto del Espíritu Santo. Bueno, entonces la relación, más arriba, ¿no? Las verdades están contenidas hoy en los documentos del magisterio eclesiástico y en los escritos de los padres y los doctores de la Iglesia. Hay dos vertientes de la revelación, pero una sola vertiente misteriosa nos ha engendrado, si se puede expresar así. ¿Quién? Dios. Entonces podemos decir, de dos fuentes nacen riquezas, terminan uniéndose hacia un solo río. Ese río nos alimentamos nosotros en la Iglesia y nos alimentaremos por siempre. La relación entre tradición y escritura estuvo precedida en los debates anteriores al concilio por dos hechos que marcaron el texto conciliar. En primer lugar, el movimiento bíblico de los últimos decenios. Dicho movimiento señala con fuerza el lugar único de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia y el diálogo creciente de la teología católica con la teología protestante. Esto es un asunto histórico que más o menos se desarrolla en el primer documento. No viene al caso, pero más o menos las diferencias venían por ese lado. Ambas son palabras de Dios, tradición y revelación. En efecto, dice Latourel, es un teólogo más bien reconocido dentro de la Iglesia, dice: la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. La tradición, por su parte, es palabra de Dios, confiada a los apóstoles por Cristo y el Espíritu Santo, y transmitida intacta a sus sucesores para que estos, con la luz del Espíritu, guarden fielmente, expongan y difundan con su predicación la palabra recibida de los apóstoles. Más o menos lo que hemos venido diciendo. O sea, no hay por qué despreciar una u otra fuente. En Latourel encuentran el sacerdote jesuita contemporáneo, tiene unos textos muy bonitos sobre teología fundamental, pueden buscarlos si tienen tiempo. Bueno, la importancia de esta relación entonces surge porque por la tradición conocemos el canon íntegro de los libros inspirados. El propio concilio reconoce aquí que el contenido de la tradición desborda el de la escritura. O sea, quien solo tuviera capacidad
temporal, intelectual, lo que sea, para conocer la Sagrada Escritura, se quedaría corto al respecto de la revelación. ¿Por qué? Porque el magisterio se convierte en un elemento indispensable para comprender más a fondo lo que está en la revelación. Eso es evidente, o sea, lo ha evidenciado la Iglesia en 2000 años de historia. Digo. Camilo, ahorita estaba hablando de ambas y dice ahí mismo Tomás dice revelación y tradición. Cuando yo veo todo esto, digamos, si lo fuera a simplificar, yo pensaría más bien como la revelación y la revelación de la fuente es Dios. Hay dos medios, digamos, para hablarlo de alguna manera más simple. Está la escritura y está la tradición. Y está el magisterio como ese ente que estructura un conocimiento, una información para llegar al mundo. Para allá vamos, sí. Son tradición y revelación son subsidiarias. ¿Se acuerda que utilizamos esas palabras? O sea, la una ayuda, son como los dos pies del cuerpo místico. Ya me estoy diciendo una barbaridad teológica, ¿no creo? ¿Cierto? Más o menos las dos piernas del cuerpo místico que ayudan a salir hacia adelante al encuentro de Cristo. Pero ahí es donde yo tengo Sí. cuando hablan de pones revelación y tradición al mismo nivel. Yo en todo esto que llevo digo, no. Mismo nivel de, no, a ver, mismo nivel de veneración, sí. Pero tradición y escritura como lo que, o no es así. Tradición y escritura como ¿qué? Precisamente como los medios a los que yo puedo tener, digamos, porque puedo tener conocimiento. Claro, el acceso al conocimiento de Dios, a la revelación. Una sola y de la fuente, yo no la pongo a nivel de la escritura la pongo como una opción, pero no, a nivel de la tradición, me equivoqué, a nivel de la tradición la pongo al nivel de lo que es un medio, y ese medio, pues yo puedo tener una información por tradición o por escrituras, de donde, digamos, donde fue la fuente. No es el Espíritu Santo, ya eso lo dijimos, sí, eso lo dijimos porque quien enriquece la tradición de la Iglesia es porque se convirtió en un canal del Espíritu Santo. Si no, no hay cómo, sí. Entonces, esa revelación, digamos, esa gran revelación es Sagrada Escritura y tradición. ¿Está bien? Que ahora vamos a ver que quien unifica, quien coordina y quien entrega al pueblo de Dios es el magisterio. ¿Está bien? Por eso la Iglesia es madre y maestra, les decía ahora. Digan. Sí. Tanto a la tradición como a la Sagrada Escritura se le tiene que tener la misma devoción, o sea, se tiene que tener que tanto una como otra están inspiradas totalmente por el Espíritu Santo. Sí, ¿por qué? Porque es la Iglesia como madre y maestra que dice esto es tradición. ¿Está bien? Como cuerpo místico y como esposa de Cristo dice esto es tradición. Eso también es que no es cualquier tradición. O sea, no es porque un pueblo en Australia consideró que en la Eucaristía Jesús está presente en cuerpo, sangre, alma y no en divinidad. Y llevan 2000 años con esa tradición. Entonces, ¿eso es parte de la revelación? No. Porque entonces ahí entra el magisterio y dice, esto es tradición, esto no es tradición. ¿Está bien? Tiene que aparecer la mano maternal de la Iglesia que señala y dice, esto es auténtico. Entonces eso es importante también, no es cualquier tradición, no. Entonces todos tienen la misma importancia. Sí, veneración, debemos darle la misma veneración porque tiene la misma trascendencia. Sí. Hablando de la revelación, Dios se sigue revelando en el mundo, porque sigue aconteciendo en cada ser humano. Por eso la tradición. Exacto, pero entonces Dios al seguirse revelando en cada uno de sus hijos y en el cosmos, ¿cierto? En la creación. Y de manera especial en el hombre Dios se revela. Al estarse Dios revelando en mí, porque Dios está revelando en mí, Dios está revelando en usted, la iglesia se está enriqueciendo con la revelación. Sí, es verdad, claro. Sí, por eso la importancia de la tradición. Porque entonces la tradición es como que una actualización de la revelación, por decir así. Eso es la tradición. O sea, es una manera de Dios comunicarse con los hombres de una manera novedosa o novedosamente se comunica con los hombres a través del tiempo. Lo que decíamos ahora, puede ser inclusive por una necesidad particular de una época.
¿Está bien? Lo que Dios está revelando hoy en día, pues no era necesario revelarlo hace 1500 años. No. Además, todo es un proceso de madurez orgánico, arquitectónico. Así como la plantica no nace ya de una vez. ¿Usted no ha visto que usted una semilla, ya de la semilla le sale un mango? No, usted tiene que regarlo, crece, le sale una flor, el mango, ¿cierto? De la misma manera que se da ese crecimiento armónico, ¿cierto?, progresivo y procesivo en la naturaleza, lo mismo se da en la iglesia. ¿Saben? Dios se va comunicando cada vez más, por eso somos nosotros bienaventurados, en comparación con los cristianos que vivieron hace 1500 años. Miren que conocemos más de Cristo de lo que conocían ellos. Y eso lo podemos decir si sumamos el conocimiento de todos. ¿Por qué? Porque se ha revelado más, ¿sí? Por eso la iglesia siempre es bella como una novia que se reviste para su matrimonio. Siempre está embelleciéndose, porque siempre la tradición muestra nuevas maravillas y riquezas de ella en cuanto esposa. ¿Está bien? Bueno, seguimos, porque si no, este tiempo, 50 minutos. El concilio explica, creo que quedamos por aquí. Sí, vamos con esta carta, el texto de la carta a los Colosenses. El concilio explica esta relación en algún momento desde una perspectiva trinitaria. Dios mantiene sin cesar con la iglesia, esposa de su Hijo, un diálogo permanente, siempre. Mientras que el Espíritu Santo, por quien la voz del Evangelio resuena en la iglesia, mira entonces, se comunica con Cristo, ¿cierto?, con su esposa la iglesia. Luego el Espíritu Santo, por quien la voz del Evangelio resuena en la iglesia y por ella en el mundo entero, conduce a los creyentes hacia la plenitud de la verdad y hace que la palabra de Cristo habite en ellos abundantemente. Entonces aquí estamos viendo el actuar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en torno a ¿qué? A la iglesia y a los fieles para que crezcan más en el conocimiento de la verdad, ¿sí? Y ahí podemos entonces colocar esos elementos: Sagrada Escritura, Magisterio y Revelación. No obstante, aquí el concilio deja algunos interrogantes abiertos a los que no da respuesta, tales como: ¿tiene el contenido de la tradición objeto más amplio que el de la Escritura? Eso es complicado. Es complicado, sería una discusión teológica que aquí no viene al caso, pero que daría algunos problemas dentro del diálogo ecuménico o interreligioso. Entonces yo me voy a saltar este párrafo porque si no aquí nos quedamos. ¿Está bien? Porque son preguntas duras que se le hacen al documento. Pronto tenemos más adelante tiempito para pensar en eso. Bueno, entonces, ¿dónde podemos establecer la unidad? Esa unidad en la riqueza y en la variedad que existe entre magisterio, eso tiene que aprenderlo de memoria, magisterio, revelación y tradición. ¿Dónde podemos establecer su unidad? Su unidad la podemos establecer en lo siguiente. Entonces, ambas brotan de la misma fuente viva, es decir, de la revelación, más o menos el comentario que usted estaba haciendo ahora, ¿sí? Ambas expresan el misterio único, aunque de forma diferente, ¿sí? También. Tercero, las dos tienden a un mismo fin, en este caso entonces, magisterio y revelación, tradición y revelación. Es decir, a la salvación del hombre. Eso es fundamental. Y eso es una conditio sine qua non. Un principio, una enseñanza se puede considerar como parte de la tradición. Tiene que señalar hacia dónde, hacia la salvación del hombre. Por eso es que la iglesia, como maestra y depositaria de la fe, dice esto sí y esto no. Porque entonces lo que no lleva a la salvación del hombre, pues no es tradición, así de sencillo. Entonces el magisterio define, esto no hace parte de la tradición. Por otro lado, la tradición activa con un esfuerzo permanente para ir más allá de la letra del texto escrito e incluso por ir más allá, por la vía del desarrollo de su conceptualización dogmática inmediata. Para no ir muy lejos, un documento lindísimo que en algún momento ustedes lo tienen que leer. Es un lenguaje muy cercano, la Rerum Novarum, ¿no?, de León XIII, sobre la cuestión social. Entonces aparecen no sé cuántos movimientos en el siglo XIX proclamándose como los profetas, pues, de la revolución social y en favor del proletariado y de los pobres. Y León XIII de una manera, diría yo, muy diplomática, dice: no, ustedes vienen aquí a mostrar lo que Jesús ya mostró en el Evangelio. Esto está aquí, clarísimo. Saca ese documento, una maravilla, pues, deja por el piso las teorías marxistas, o sea, por el piso. ¿Por qué?
Porque la verdadera caridad está fundamentada ¿en qué? En el Evangelio. Jesús es el hombre que vino a hablar auténtico y verdaderamente de la cuestión social. Está aquí. Un documento lindísimo, hasta hoy en día. Eso es clave en un trabajo social que se quiera hacer dentro de un gobierno. Gobierno que no utiliza renovar, anda manco en las cuestiones sociales. Es lindísimo. ¿De dónde salió esa novedad? Pues eso así, escrito, Jesús no lo dejó en el Evangelio, no. ¿Pero es fruto de qué? De la tradición, la experiencia de la iglesia, la luz del Espíritu Santo, ¡pum! Sale eso. ¿Dónde está fundamentado? En la Sagrada Escritura, pero es fruto de qué? De la tradición. Entonces es para un momento determinado de la iglesia. Vida del desarrollo, de su conceptualización dogmática inmediata, esfuerzo por volver a encontrar la significación y la verdad del texto, con una interpretación siempre más profunda. No puede existir más que a partir de la Escritura, alimentándose sin cesar de aquello que revela. Entonces, ¿sí ven cómo son subsidiarias, no? La Escritura alimenta la tradición, y la tradición colabora para que nosotros podamos entender más profundamente la Escritura. La Santa Escritura es pues el manantial constante de la fe y de la doctrina de la Iglesia. Entonces por eso la poníamos arriba en esa fuente. En cuanto a la relación entre Escritura y tradición, nos resulta importante lo siguiente: existe una cierta irreductibilidad de la Escritura. ¿Por qué? La Escritura nos da la palabra de Dios. Entonces eso no lo podemos olvidar. La Escritura es la palabra de Dios, que anima la tradición. En este sentido podemos decir que la Escritura es la palabra de Dios. La Sagrada Escritura no puede ser considerada como un texto simplemente, un texto histórico, no, mucho más allá, un texto social, político, no, mucho más allá. Es una escritura aparte entre todas las escrituras humanas. Claro, porque ¿quién lo escribió? Espíritu Santo. Por tanto, podemos concluir que escritura y tradición se completan mutuamente, no tanto por aportación cuantitativa, o sea, no es algo que se mide en porcentajes o números, como por iluminación mutua. Entonces es más por iluminarse, por comprenderse la una y la otra. Por eso se hablaba de ese principio de subsidiariedad entre una y la otra, se enriquecen, ¿sí? Revelación, escritura y tradición. Expuestos anteriormente los términos en los que el Concilio Vaticano II establece la relación estrecha que existe entre escritura y tradición, nos proponemos en este apartado profundizar en dicha relación. Vamos a seguir un doble proceso, desde la escritura y desde la tradición. Entonces vamos a tomar como punto de partida la escritura y podremos comprender mejor la conexión que existe entre ambos, ya que ésta nos va a poner en evidencia la necesidad de ser expresada en las distintas épocas y culturas, necesitando de la tradición para ser desarrollada. Entonces, revelación, Dios se da a conocer a los hombres. Entonces, ¿cuáles son los dos instrumentos para darse a conocer? Por antonomasia en la Sagrada Escritura, ¿cierto? Pero complementariamente y de igual veneración, ¿en dónde? En la tradición. Bueno. Por otro lado, si tomamos como punto de partida la tradición, nos damos cuenta de que ésta no puede ser constituida como tal si no se fundamenta en aquello que le da sentido. Claro, tradición, ¿cómo va a haber tradición si no hay escritura? Tiene que ser una tradición fundamentada en la escritura. Es decir, la escritura, ambas por tanto se necesitan mutuamente y ambas se relacionan con la revelación, ¿sí? Ya que la comunicación de Dios a los hombres, para que sea más completa, necesita del fenómeno de la escritura y del fenómeno de la tradición. Entonces sería algo de fenomenología de la religión. Bueno, entonces desde la escritura, su objetividad. Yo creo que por cuestiones de tiempo, este punto lo podemos pasar, pues no es trascendental, digamos, y podemos ir más adelante hasta la página. Esta es importante, el 2.22, desde la tradición, su transmisión. El texto conciliar aborda la tradición, esta es la página 5. En cuanto el texto conciliar aborda la tradición en el contexto de la transmisión de la revelación. Después de haber abordado la revelación en sí misma, ahora nos habla de su transmisión. Entonces aquí viene un texto de la Dei Verbum. Dice el texto: dispuso Dios benignamente, o sea, queriendo transmitir el bien, siendo bondadoso con. Dios dispuso benignamente
que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permanezca íntegro por siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Entonces es por benignidad de Dios que esa revelación se da a conocer o llega a los hombres en la Escritura y en la tradición. Es un acto de bondad de Dios. El concilio entonces nos habla de esta transmisión a todas las generaciones de la revelación en su doble forma, tradición y Escritura. Entonces vemos que la revelación es el gran conjunto, como subconjuntos tenemos Escritura y tradición. De su mutua relación y de la relación de la una con la otra, con toda la iglesia y con el magisterio, entonces son 4 elementos. Para explicar esta doble forma de revelación, tradición y la Escritura, el concilio acude al ejemplo de Cristo. Entonces vamos a ver, ¿cómo así? Entonces dice el texto del Concilio Vaticano. Jesucristo encargó a los apóstoles predicar el Evangelio, ¿sí? Sean heraldos del Evangelio, van por el mundo enseñando el Evangelio. En primer lugar, por la predicación, ¿sí? O por el testimonio apostólico. Este testimonio se concreta ¿en qué? En palabras. Ejemplos o modas de obrar, prácticas, instituciones, ritos, lo que decíamos ahora, ¿cierto? Empiezan a nacer una serie de riquezas en la iglesia a partir de ¿qué? De la tradición, que se alimentó en la Escritura. En segundo lugar, el encargo de Cristo ha sido fielmente realizado por la consignación por escrito de la nueva salvación, bajo la inspiración del Espíritu Santo, el anuncio del reino, por los apóstoles y por sus discípulos. Con respecto a esa relación, nada mejor que admitir la importancia de las dos. La práctica eclesial, cuando se nutre de ambas, es extremadamente rica, dado que la palabra es garantizada en el texto. Y el texto es animado en la palabra siempre viva. ¿Está bien? Pablo en algún momento de su vida dice, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces miren cómo la revelación de Dios en la Escritura se termina haciendo, pongo entre comillas, de alguna manera, hombre o discípulo de Cristo. ¿Está bien? Que esa es la idea, es que esa revelación que está ahí en la Escritura se haga una realidad en mi vida. ¿Está bien? Yo me convierto también de alguna manera ¿en qué? En revelación de Cristo, como usted decía. Pero entonces me tengo que dejar transformar por Cristo para poder ser un medio por el cual Cristo se revela a los otros. Dígame. Entendiendo el magisterio como un curador de todos los escritos. Sí. En algún momento quedó por fuera, digamos, alguna escritura de algún evangelista o de algún apóstol que no se incluye en la escritura. Algunos textos que la Iglesia no consideró inspirados por el Espíritu Santo, inclusive que en los textos judíos nosotros deberíamos, en principio deberíamos de compartir todos los textos del Antiguo Testamento tal como los judíos. Sin embargo, hay textos que los judíos no consideran dentro del canon en el Antiguo Testamento, y la Iglesia dijo, no, para nosotros esto es inspirado en el Antiguo Testamento. ¿Está bien? Y después de muchas vicisitudes, idas y venidas a lo largo de la historia de la Iglesia, llega el Concilio de Trento y define un canon definitivo de la Iglesia. Y ahí vienen los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Después viene la versión de Reina y Valera, ¿no? Que algunos creen que cuando encuentran la Biblia Reina Valera en internet es que es una reina que se llama Valera, ¿no? Es Reina Valera, sí, es 2 teólogos o 2 biblistas, digamos, protestantes, que hicieron una nueva versión de la Biblia. ¿Está bien? En gran parte, digamos, diferente a la nuestra, obviamente, porque dejan de lado algunos libros. Pero el cristianismo se fue mucho para allá y para acá, inclusive santos que están a favor de los libros, otros que decían que no. Y por ahí aparecen entonces los famosos libros apócrifos. Apócrifo significa misterioso, ¿cierto? El significado es misterioso. La Iglesia no los tacha pues como heréticos tampoco, aunque hay algunos que rayan en el absurdo, pero hay otros también muy interesantes a la hora de considerar la historia de las primeras comunidades cristianas. Y si yo como historiador de la Iglesia quiero ir a conocer lo que era la realidad en el siglo I y II, tengo que ir a leer algunos textos apócrifos, o sea que dentro de la Iglesia los considero que están fuera de la inspiración divina, pero que no quiere decir que no estén de alguna manera relacionados con la vida de Cristo y de las primeras comunidades. No todos los apóstoles escribieron. O sea, todos los apóstoles escribieron de alguna manera porque se comunicaron con las comunidades.
pero no todos los textos quedaron en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento. Eso es... Sí, diga. Respecto a lo que usted acaba de decir de la escritura, por lo menos donde tengo entendido existen, por decir algo, evangelios como el Evangelio Apócrifo de Felipe, el Evangelio Apócrifo de Tomás, Sí. el Apócrifo hasta de María Magdalena, no estaría yo, o sea, como que fallando con la iglesia si de una u otra manera por querer conocer más los leo. No, pero no hay que saberlo leer, pues, lo que decíamos ahora, corre uno el riesgo de la libre interpretación. Son textos que hay que saberlos leer en contexto, primero que todo. Usted coge por ejemplo un texto de Flavio Josefo, historiador, cierto, de los primeros tiempos, y usted no conoce un poco de la historia de Roma, la historia de los judíos, etc., uno va a quedar perdido ya intelectualmente. Ahora de un evangelio que es apócrifo y que está relacionado más con la vida de Cristo, si uno no tiene un contexto, queda perdido. Puede llegar a ser, no diría yo que peligroso tampoco, pero no sería recomendable. Sin embargo, no es condenado por la iglesia, no, ni más falta, pues no son libros que estén condenados como se condenaban antiguamente en el índex, que el libro que estaba ahí usted lo leía, quedaba excomulgado. No, no es así. Y como decía yo ahora, un historiador, para conocer algunos elementos de la cultura y de las primeras comunidades cristianas, va y lee esos textos, porque en el fondo fueron textos en su gran mayoría escritos de buen espíritu. Uno de esos evangelios, no, o discípulos, más bien. Algunos eran discípulos o pertenecían a una comunidad. Imaginen que yo tengo habilidad para la escritura y escucho un hombre que llama Jesús, me entusiasmo, voy, lo escucho una que otra vez por ahí en el Monte de las Bienaventuranzas, después me alejo, recibí algunos comentarios de lo que escribió Pablo y yo como escritor me pongo a escribir algo sobre Jesús, pero le meto un tris de novela. Pero resulta que cuando Jesús estaba pequeño y se metía al taller con el papá y con Juan Bautista, que era primo, Jesús tallaba una palomita, la soplaba y la palomita salía volando. Y Juan hacía lo mismo, la palomita caía y se quebraba porque era de madera. Entonces es una cosa que de pronto no trasciende a lo que, cierto, la iglesia quiere que uno aprenda con los libros sagrados. Entonces no venían al caso colocar esos asuntos. Que eran verdad o mentira, no se podía pasar. Pues. Y siendo Dios seguro lo puede hacer. Salía una paloma o salía lo que quisiera. Pero entonces textos así que terminan hasta siendo bonitos de alguna manera. Tenía algo de novela, algo de épica, de idealismo, pero no los quería, la iglesia no los quiso considerar dentro de libros propiamente inspirados. De buen espíritu, pero hasta ahí se queda. ¿Está bien? Sí. Los apóstoles estuvieron entonces más cerca de Jesús. Ese es el primer círculo de amigos de Jesús, el primer anillo de los amigos de Jesús. Y en el segundo estarían ya los discípulos. Aunque miren que hay una excepción que confirma la regla. Está Pablo, que no vivió propiamente con los apóstoles, ¿cierto? No convivió esos primeros tiempos con los apóstoles y en los 3 años de vida pública de Jesús. Sin embargo, es llamado el apóstol por antonomasia. Entonces, cuando la iglesia habla al respecto de los 2 pilares sobre los cuales se edifica la iglesia, coloca ¿a quién? A Pedro y a Pablo, y los puso ahí en la plaza San Pedro. Están los 2. Está bien, entonces discípulos y apóstoles. Ahora, ¿la Virgen María qué era? ¿Apóstol o discípula? A ver. Sí, a ver, hay una serie, lo que es... Sí. Una de las leyendas negras al respecto de la iglesia es que el conocimiento estaba reservado solo para los clérigos en los primeros tiempos y en la Edad Media. Pues sí, es verdad, pero ¿por qué? Porque es que eran los únicos que se pasaban 20 años haciendo una traducción de un texto de Platón para que las comunidades pudieran atenderlo. Y los libros, no sé si ustedes han visitado monasterios, no sé, Montecassino, de los benedictinos, eso data pues de los primeros siglos de la iglesia. Y usted ve el coro donde cantaban los monjes el oficio y resulta que el coro tiene un atril donde cabría perfectamente una persona acostada, en el atril, ¿no? Este atril, ¿sí es donde está la Biblia? El libro, el leccionario. Un atril donde usted puede acostar a una persona, porque claro, como no había un libro de cantos para cada monje, tenían que hacer un libro gigantesco, con una letra gigantesca, para que los 30 o 40 monjes que estaban atrás pudieran leer lo que estaba en el libro. Sí, no había Vidoví, no había tablet, no había... De las grandes bibliotecas, ¿dónde estaban? En los monasterios.
Y había monjes que se iban y se resignaban a vivir toda su vida religiosa por amor a Dios y querer transmitir el conocimiento a las generaciones futuras, vivían enclausurados o enclaustrados en una región del monasterio, la que llamaban scriptorium, de ahí la palabra escritorio, y que se dedicaban a ellos ahí a traducir, entonces del griego al latín, del latín a la lengua vernácula, etc. ¿Está bien? Entonces sí, el conocimiento está reservado a unos pocos, pues sí, ¿quién iba a comprar un libro? Cuando Pablo reclama por allá a una comunidad, ve, tráeme por favor los libros, que esos maletas y cajas y baúles, porque eran todo pergaminos y unas cosas gigantes, no habían libros. El códice nace siglos después, o aparece siglos después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿está bien? Entonces cuando uno va a leer la Sagrada Escritura, ¿qué es recomendable? Es recomendable, como ya lo dijimos de alguna manera hablando de la tradición, hay que acercarse a aquellos que conocen ya la palabra de Dios. Entonces uno busca libros que de alguna manera le expliquen a uno lo que está consignado en la palabra de Dios. Entonces no es que no puedo coger la Biblia, no. Lea por ejemplo Éxodo, muy bonito, un libro histórico muy interesante. Los propios evangelios, que son libros súper agradables, poéticos, ¿cierto? Pero usted de entrada quiere conocer la Sagrada Escritura y se reúne con 5 amigos el viernes en la noche a leer el Apocalipsis, a ver si aguantan 2 o 3 viernes, porque terminan que no quieren saber nada y no entendieron. En estos días estábamos haciendo una lección Corán aquí en una comunidad y me tocó un texto del Apocalipsis, que eso que me decía para mi vida. Y yo le dije, oiga, pues yo la verdad no sé, eso está tan escondido ahí, un texto complicadísimo de la iglesia de Esmirna. Y yo, ¿me entiende? O sea, son textos que uno tiene que ir, uno se va profundizando en esa palabra, y hay textos muy complicados, ¿sí? Pues entonces uno toma la riqueza que le ha dado la tradición, coja un santo, un experto en escritura y lea esos textos de él, ya, solucionado. Pero por los evangelios y libros así más históricos del Antiguo Testamento, perfecto. Allá atrás, diga. Denominaciones cristianas por ahí, sí. No, eso no es altamente inconveniente tomar en sus manos cualquier tipo de Biblia que no tenga la aprobación eclesiástica correspondiente. Eso lo vamos a ver en el curso sobre Sagrada Escritura. Lo pueden preguntar en ese momento, pero se lo respondo aquí rápidamente. Nuevamente en las primeras páginas la Biblia dice Nihil obstat, Nihil obstat, N-I-H-I-L, obstat. No hay obstáculo, Nihil, nada, aniquilado, nada. Obstat, no hay obstáculo, ¿para qué? Para que se pueda producir. Eso es un permiso que la iglesia da. O imprimatur, dice, imprimatur. Otras no dicen ni nihil ni obstat, dice impreso o permitido para imprimir y divulgar otorgado por la Conferencia Episcopal Colombiana, Conferencia Episcopal, ¿tá? Y cuando yo voy a comprar un libro, no puedo ir a comprarlo por ahí a una biblioteca o una librería de Nueva Era o de Atalaya, no, yo voy a la librería de San Pablo, ¿cierto? Más o menos, o le pregunto al párroco, padre, ¿dónde me consigo una Biblia? Entonces ya sé que la Biblia de Jerusalén es una muy buena edición, con notas explicativas abajo, etcétera. Y está bien, y tiene los paralelos muy bien establecidos ahí al lado de cada una de las columnas, etc. Entonces tengo que saber, no puedo ir comprando la Biblia por ahí. Y en internet, entonces si yo quiero la Biblia, entonces busque palabra o Biblia del pueblo de Dios, Vatican.va, y le aparece la del Vaticano. Listo, ya no se complique, ya esa está ahí. Esa, Reina Valera, no, esa no. Ya saben que es una versión luterana de la Sagrada Escritura. ¿Listo? Bueno, ¿algo más? Vamos a terminar entonces. Diga. En el documento yo vi en varios dice monumento. ¿Dice qué? Monumento es griego. No vi, no. Monumento. Monumento, no entendí dentro del contexto. ¿Cuál sería? ¿En qué parte? ¿Alguien lo puede ver ahí en el...? Dice, cuando trae como en alemán, dice los textos y los monumentos. Yo lo subrayé. Sí, a ver si lo encuentra alguien por ahí en el texto y me dice en qué parte, con gusto lo... Sí. Mire qué página está y me dice y hacemos la pausa y lo consideramos, con mucho gusto. Bueno,
aquí hay un aspecto muy interesante que yo quiero tratar antes de que nos tengamos que ir. No, ya acabamos ahí. ¿O prefieren que lo pongamos ahí para que lo vean? No, igual lo tienen ahí a mano, ¿no? Bueno, dice el 2.2.2.4. Eso está en la página 9. En cuanto a su aspecto dinámico. Entonces aquí es, no lo vamos a llamar de diferencia, sino una característica propia de la tradición, que está relacionada con la revelación. Entonces tiene un carácter dinámico. Miren esto entonces. La tradición es una realidad que sigue creciendo en la iglesia, claro, evoluciona, pero la esencia es la misma. Sigue creciendo bajo la acción del Espíritu Santo que la asiste. Pero el concilio quiere dejar bien claro que lo que progresa no es tanto la tradición en sí misma, como la percepción cada vez más profunda que adquirimos de las cosas y de las palabras transmitidas. ¿Entendieron? Me tomo un poquito de agua y les digo. No, es muy sencillo. Les doy una figura para que entiendan. Ustedes entran a un salón, han visto esos aparaticos que se llaman dimmer. Normalmente es una, ¿cierto? Es una, reduce o aumenta la luz. Ya. Usted entra a una sala y resulta que usted va caminando por la sala y el dimmer, a medida que usted camina, es un sistema novedoso. Lo estoy inventando ahora, de decoración. Usted está entrando a la sala, diga usted, el Salón de los Espejos de Versalles, ¿no? Ahí cerca de París, donde vivió el famoso Luis XIV. Usted entra al palacio, el Salón de los Espejos, que es espectacular, pues cuando van a presentar al delfín, a toda la nobleza, el hombre o la mujer que iba a ser presentada a la nobleza tenía que pasar de un extremo a otro el Salón de los Espejos, y el corredor se lo hacían todos los nobles de las grandes casas europeas. Entonces, primero tenés que saber caminar, saber mirar, saber distinguir a uno más que otro. Todo pues con precio inmediato. Usted está entrando por ese salón, que es maravilloso, lindísimo. A medida que va avanzando, se va encendiendo más la luz. Entonces, usted va teniendo una capacidad de aprender con H intermedio, ¿cierto? O de conocer más esa realidad. Entonces, hagamos de cuenta que nos ponemos ese salón grande de los espejos. Es la historia universal, la historia del hombre. Y el gran salón está adornado con una serie de elementos que van a dar a conocer a mí la realidad de lo que es Cristo. Entonces, ¿qué es la tradición? Miren que Cristo está presente ahí. Solo que yo lo voy a ir viendo cada vez más. ¿Por qué? Porque la luz va encendiéndose más. En ese sentido es que la tradición es dinámica, pero la realidad está ahí. Como cuando yo entré y no estaba prendido, hasta cuando llegué al final y se prendió toda la luz. Por eso es que es dinámico, porque hay movimiento. ¿Entendieron la imagen? ¿Sí? Pero la esencia no cambia porque Cristo está ahí, solo que lo estoy viendo más. ¿Sí? Bueno. Pero el concilio quiere dejar bien claro que lo que progresa no es tanto la tradición en sí misma como la percepción cada vez más profunda, o sea, como si la percepción más profunda que adquirimos de las cosas y de las palabras transmitidas. De este modo, las comunidades cristianas tienden a la plenitud de la verdad plena, la verdad de Dios, hasta que en ella se cumpla definitivamente su palabra. Cuando yo llegué y atravesé todo ese corredor, ¿con qué me encontré? Con la visión beatífica, la eternidad. Acabó la historia. Porque la historia, el tiempo es una criatura. Y en el fin del mundo termina el tiempo. Ya vamos a estar fuera del tiempo. ¿Sea dónde? En la eternidad. ¿Y en la eternidad qué vamos a contemplar? A Dios cara a cara, o sea, revelación plena. ¿Está bien? Por eso es que llega a un auge. Entonces, la mayor degustación que tenemos nosotros, voy a decir aquí algo, se me ocurre en este momento. La degustación más cercana a la visión beatífica que tenemos en esta tierra, nos la proporciona ¿qué? Tradición y revelación a partir de la Escritura. Recuerden que es Escritura, ¿cierto? Perdón, es revelación y Escritura y tradición. ¿Está bien? Conocemos a Cristo a través de toda esa caminata. Esto nos presenta una consecuencia importante. Una verdad transmitida por la tradición no puede conocerse plenamente con todas sus riquezas por un solo documento o por un solo testigo.
sino por el conjunto de testigos, hombres y mujeres que a través de la iglesia y formas de expresión en las que vive, escritos de los padres, liturgia, práctica de la iglesia, reflexión teológica, etc. Todo eso nos da a conocer a quién, a Dios. Queda un minuto. Vamos. Siguen las preguntas que son tarea. Entonces terminamos con el 2.2.2.5. La misma página 9. El concilio estaba expresamente interesado en explicar su concepción frente a la escritura tradición, en relación con el magisterio, para evitar erróneas interpretaciones de su postura, en especial por parte protestante. Estos acusaban entonces a la Iglesia Católica de subordinar la escritura al magisterio. Entonces, se fueron al otro extremo. Entonces, como no hay unos que especialmente puedan explicar lo que está en la escritura, entonces cualquiera coja la escritura e interprete como quiera. Tampoco es así. ¿Sí ven que los dos extremos? No es así tampoco. Tradición y escritura constituyen el único depósito de la revelación confiada ¿a quién? A toda la iglesia, para que ésta pueda vivir de él, de ese depósito. El oficio de interpretar compete ¿a quién? Al magisterio. ¿El magisterio fue dado a quién? A la iglesia. Por eso, Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La foto que vimos del altar, de la cátedra de Pedro, es por eso la importancia del magisterio. Magister, maestro, aquel que enseña. Aquí encontramos un avance con respecto a documentos anteriores, por ejemplo el Concilio Vaticano II, que es una historia muy interesante. Fue un concilio que fue interrumpido por las guerras del final del siglo XIX, el famoso Garibaldi que hablamos ahora, etc. Y a la encíclica Humani Generis, que sería bonito también en algún momento estudiarla, que se limitaban a la consideración de las relaciones de la escritura y la tradición con el solo magisterio de la iglesia. Bueno, aquí entonces hay un texto entre comillas que dice: porque juntamente con estas fuentes Dios dio a su iglesia el magisterio vivo, aún para ilustrar y declarar lo que en el depósito de la fe se contiene solo oscura e implícitamente. ¿Sí ven? Entonces recuerden siempre la figura de la sala. Se va caminando la sala, se va iluminando gracias a ¿quién? A la tradición y a la escritura. O sea, se me va revelando el salón a través de la escritura y la tradición. ¿Quién me guía? El magisterio, la iglesia. Bueno, ahí está. Por otro lado, porque la palabra de Dios es una palabra viva, siempre actual. La tarea de la iglesia, ya se trate del magisterio, de la teología o de la predicación, es de actualizar su sentido hoy en día. Entonces miren que la esencia no se pierde. ¿Qué es lo que actualiza? El sentido. Porque hay una respuesta que el hombre busca a cada momento. Una respuesta sobre de dónde vengo, dónde estoy, para dónde voy. Lo que nos preguntamos hoy no se lo preguntaba un medieval en el siglo XI. Eran diferentes. Las problemáticas eran diferentes, desde los problemas económicos hasta los conyugales, los educativos, lo que usted quiere más. Entonces, ¿qué le da sentido hoy a esa revelación para iluminarme a mí y mostrarme por dónde debo caminar? Ahí están, la escritura, ¿cierto? Y la tradición. Bueno, algunas conclusiones. Terminamos con esta conclusión. En la redacción del texto conciliar, los debates en torno a la cuestión de las dos fuentes de la revelación fueron bastante apasionados. Imaginen ustedes las discusiones entre esos padres conciliares. Dicen que más o menos la procesión de inicio del Concilio Vaticano II tenía alrededor de 2,5 kilómetros. ¿Cuántos padres conciliares eran? ¿Cuántos eran? Como 6,000. Bueno, una cantidad así. Casi 3 kilómetros de procesión. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Entonces se imaginan los debates acalorados. Imaginen el calor en los debates y los debates acalorados. No obstante, podemos constatar que el concilio opta por una solución intermedia y, en palabras de algunos estudiosos del tema, para algunos, miren, inclusive llegan a decir que las definiciones del concilio son ambiguas. Entonces, el peligro está ahí, ¿cierto? En no leerlo
como un equilibrio o una mesura, porque los que están ahí han sido iluminados, ¿por qué? Obviamente por el Espíritu Santo. Si se lograban poner de acuerdo, bueno, algo tuvo que ver Dios con ese asunto, ¿sí o no? Obvio, claro que sí, eso es casi que de sentido común. No obstante, admitidas las dos como constituyentes del depósito sagrado de la palabra de Dios y reconocida oficialmente la idea de que la Iglesia no deduce en exclusividad de la Escritura la certeza de todo lo revelado, parece quedar zanjada entonces la cuestión. Entonces no es solo a partir de ¿qué? De la Sagrada Escritura, sino que aparece la tradición para que yo pueda tener una revelación completa y plena de lo que es el rostro de Jesús en la historia de la salvación. Gracias, buenas noches. Aquí terminamos. Bueno, estén muy bien, que descansen. Hacemos una oración para terminar. Vamos a hacer una oración para terminar y ahí sí quedan libres. Queridos hermanos y Bueno, la hermanas, en la catequesis de hoy consideramos la dimensión jerárquica de la Iglesia. Mediante los ministerios, Cristo edifica la Iglesia como su cuerpo. De entre ellos, destaca el ministerio episcopal, a través del cual el Señor se hace presente en su Iglesia, la guía y la cuida. En la persona y el ministerio del obispo se expresa la maternidad de la Iglesia, que nos engendra, alimenta y conforta con los sacramentos. Como sucesores de los apóstoles, también los obispos son enviados a anunciar el Evangelio y a apacentar el rebaño de Cristo. No se trata, por tanto, de un cargo honorífico, sino de un servicio que se ha de realizar siguiendo el ejemplo de Jesús, el buen pastor. Por otra parte, al igual que Jesús llamó y pensó en los apóstoles, no por separado, sino unidos en torno a Él como una familia, también los obispos constituyen un único colegio reunido en torno al Papa, que es el custodio y garante de la comunión entre ellos. Así, todos los obispos repartidos por el mundo se sienten unidos a los demás y son expresión visible del vínculo íntimo que une sus respectivas comunidades en la única Iglesia de Cristo. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, México, Puerto Rico, Venezuela, Chile y otros países latinoamericanos. Invito a todos a agradecer al Señor el servicio de los obispos en la Iglesia, acompañándolos con el afecto, la cercanía y la oración. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Dominus Vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen.